a su alumna, ya presentando sus obras, ¿no? La obra inicia con algo que a mí me sorprendió muchísimo, justamente porque como soy una apasionada de los teóricos de la metodología y de la epistemología, como son Thomas Kuhn, Popper, Bachelard y todos los autores que ustedes han estado leyendo en sus materias, pues me dio mucha sorpresa ver que justamente él empieza en su introducción explicando la importancia de los paradigmas, ¿no? ¿Y por qué nos habla de esto? Porque como sabemos, el conocimiento va evolucionando. No podemos quedarnos estáticos en el conocimiento. La administración pública ha tenido que replantear su papel precisamente por el tipo de sociedad que estamos teniendo, y eso me dio mucho gusto, ver que el doctor estuviera justamente señalando la importancia de los paradigmas y que nos ha permitido pues tener esta evolución del conocimiento en las ciencias sociales, y también nos ha abierto panoramas importantes de la administración pública, que como siempre he mencionado y lo repito, si la sociedad cambia, pues ¿qué esperamos de nuestra administración pública? Pues que necesariamente la perspectiva de la administración pública tiene que abrirse a estos cambios de una sociedad que ya no es pasiva, sino es una sociedad exigente, una sociedad contestataria y una sociedad que cada día exige más y más, sobre todo al servicio público. Es un libro interesante, es esclarecedor y sugerente, que en cada uno de sus 4 capítulos que nos presenta, nos invita justamente a reflexionar sobre una nueva forma de entender las nuevas tareas y el perfil que deben tener tanto el gobierno como la administración pública. Y desde luego, las implicaciones del nuevo servicio público en la nueva gobernanza pública. Por lo tanto, es importante señalar que después del desencanto de los gobiernos avasalladores, las administraciones públicas intervencionistas y cuerpos burocráticos que llevaron a la quiebra fiscal y hacendaria en la etapa del Estado desarrollista del siglo pasado, hoy se vive un cambio de fondo en el quehacer de las instituciones. Estas instituciones públicas que están insertas en un mundo interconectado, crecientemente interactivo, lleno de incertidumbre y con cambios disruptivos. Es un mundo con problemas públicos perversos. Ustedes lo saben porque les ha tocado vivirlo, por cuanto a su grado de dificultad para solucionarlos. Y es un mundo que debe encontrar respuestas con la inteligencia de la sociedad y la capacidad del Estado regulador. El libro del doctor aporta elementos de análisis, pero también explicaciones para situar el advenimiento de la gobernanza como una nueva forma de construir, pensar y explicar el rol de los gobiernos y las administraciones públicas. Considerando la importancia de que el servicio público sea reformulado con nuevas capacidades de gestión pública, es decir, los servidores públicos hoy más que nunca tienen que contar con elementos de innovación, de gestión, de resultados, pero estos resultados tienen que ser oportunos para la sociedad. Si no están capacitados, desde luego los resultados serán catastróficos. Y no lo digo yo, lo hemos estado viviendo. Vivimos una pandemia con resultados que nos llevaron a tener demasiadas muertes, lo cual se pudo haber evitado con una función pública eficiente. Hoy, lo rutinario, lo estandarizado, los moldes administrativos, la rigidez de las soluciones y la reiteración de hacer las cosas sobre lo conocido y no sobre lo nuevo y lo innovador, han dado como resultado que las instituciones públicas tengan menor capacidad de respuesta. Es decir, ante los cambios y los desafíos que imponen realidades imprevistas, caóticas y no estacionarias. Por lo tanto, el nuevo servicio público debe ser innovador, heurístico y estratégico en los marcos de la nueva gobernanza. La gobernanza entendida como el campo de estudio que analiza no solo los nuevos comportamientos del gobierno en la sociedad actual, sino que da opción para el trabajo empírico en gran escala. Es ahora un referente obligado en las ciencias sociales para trascender los estudios ideográficos, historicistas y excesivamente politizados y sociologizados. Tanto la administración pública y los propios gobiernos, al estudiarlos más por sus estructuras, tamaño, atribuciones y acciones, deben detenerse a revisar el sentido de las decisiones y justificación de lo que hacen. En este caso,
las instituciones administrativas y gubernamentales se analizaban más como el epifenómeno y no por el modo en que se construían las opciones de política pública y los programas administrativos para entender mejor su sentido, su dinámica y sus resultados. Con la gobernanza, que es un campo de estudio formado en la visión del siglo XXI, que se construye en cambio el análisis y la explicación, que destaca la interacción, el intercambio, la corresponsabilidad y la coproducción de las políticas públicas, en un mundo que exige a los gobiernos inventiva, creatividad, soluciones a nuevos problemas, a viejos problemas, así como mayor discusión de los problemas colectivos. El viejo dilema entre el Estado y el mercado y entre el Estado eficiente y la sociedad que necesitan ser gobernadas, se da paso, pues, a una redistribución del poder que libera grupos, fuerzas, actores, procesos, pero también recursos para que se reacomoden en nuevas condiciones de apertura y competencia que necesitan institucionalización con mejores aptitudes para gobernar. Hoy, el Estado y la sociedad, en esquemas inteligentes de cooperación y coordinación, se tienen que articular en una relación bidireccional, no unilateral, que responda a las administraciones verticales, centralizadas y unilaterales de la sociedad industrial. Hoy, con la gobernanza, las administraciones públicas tienen que ser más democráticas, ágiles, versátiles y eficaces. En este sentido, la nueva gobernanza, entendida como gobernanza democrática, alude a que los estados tienen límites en sus capacidades y operación. Y por eso es necesario que la sociedad civil, con su capacidad, con su tecnología, con propuestas, con información y estudios, sea un actor involucrado en el diseño e implementación de las políticas públicas. En un mundo en el cual se ha modificado el rol del Estado, de las administraciones públicas, así como de las decisiones y las acciones de las autoridades, la gobernanza alude a cómo gobernar, a cómo se toman las decisiones, a cómo participan los ciudadanos en la vida de las instituciones, a cómo se distribuyen los costos y beneficios con base en la lógica de ciudadanos proactivos y organizaciones civiles con iniciativa en el tema de los asuntos públicos. Amplía también la visión de gobernar, del movimiento de los gobiernos, de la calidad de las capacidades directivas y también, en particular, de la mejora sustancial de los procesos de implementación de las políticas públicas. La gobernanza, en consecuencia, aporta elementos conceptuales, pero también metodológicos e institucionales para analizar y comprender cómo funcionan los gobiernos y las administraciones públicas, sobre la base teórica que se nutre de hechos, problemas, soluciones y resultados. La gobernanza tiene el mérito de producir conocimiento descriptivo, explicativo y, desde luego, argumentativo para puntualizar cómo funcionan las tuercas y tornillos y no se queda en lo que deben hacer las instituciones. Por lo tanto, el libro del doctor González Sánchez es, en este caso, un libro necesario de consulta por todo lo expresado. Y no quiero terminar sin señalar que el autor asume, dicho por él, y cito, que el sentido de que el nuevo servicio público es una vertiente más del paradigma de la nueva gobernanza pública. ¿Y por qué lo señalo? Pues justo por lo que hemos estado revisando con colegas, la importancia de contar con una gobernanza colaborativa, pero también inteligente para resolver los problemas públicos que hoy en día son muchos y son caóticos. Felicidades, doctor, por esta importante contribución. Que sigan los éxitos y lo invito a ustedes a que compren el libro, que es el mejor reconocimiento que podemos hacerle al doctor. Vivimos como investigadores y de ello lo hacemos con mucho gusto. Hay que trascender, dejar huella, y eso lo está haciendo el doctor con sus obras. Muchas felicidades y muchas gracias por esta invitación a presentar el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rina. Como ven, el tema da para realmente tenerlo ya como un referente para los nuevos estudios de la administración pública contemporánea. El tema que aborda el doctor José Juan en su obra precisamente es, de manera epistémica y de manera analítica, empezar a analizar el tema de la gobernanza y entender el proceso que lleva a la nueva gobernanza pública y su relación directamente con esta idea del nuevo servicio público. Muchas gracias, doctora Rina.
Vamos a dar la palabra ahora al doctor José Castelazo. Él es doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Es docente universitario desde 1967 y servidor público en las áreas de finanzas, administración, relaciones exteriores, política interna y ha sido también delegado político y diputado federal. Un gusto contar con su presencia, doctor Castelazo. Gracias, Manuel. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Me da muchísimo gusto estar en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales compartiendo este espacio. Ustedes son de primer semestre, segundo semestre. ¿Quién está en el primer semestre? Nada. Segundo, tercero, nadie. Ya, nomás son del segundo. Ah, cuarto y posgrado. Qué valientes los de posgrado, ¿no? Ya están aquí con nosotros ya después de muchos años de estudio. Y como la mayor parte de los presentes es de segundo, pues están muy jóvenes, están empezando su vida profesional propiamente dicha y se van a encontrar muchas sorpresas. La primera, espero que sea muy agradable, es que la ciencia política, la administración pública, sí es una carrera muy seria. Sí, es tan seria que solamente algunos la pueden cursar en el tiempo que está previsto y menos se incorporan a la estructura gubernamental o política de este país. Me gustaría que fueran más, pero bueno, pues no ha sido así la realidad. Nuestro presente es nuestro y el futuro es de los dioses. De manera que ustedes trabajen mucho por el presente para que su futuro sea bien visto por aquellos dioses y crezcan y sobre todo aporten al país. En primer lugar, me es grato felicitar al prolífico investigador, profesor e impulsor de nuestra materia predilecta, la administración pública. Me refiero a José Juan Sánchez González, quien me confiere el honor de este comentario. El grato desafío de compartir la mesa con la maestra Rina Aguilera, quien es también de nuestra, tiene la debilidad también de nuestra profesión. Es una debilidad que ella ha demostrado que es transformar en fortaleza. Gracias, Rina, por estar aquí. Y desde luego reconozco la moderación de Yanela Martínez Espinosa, profesora de nuestra disciplina en esta catedral del saber profesional administrativo público. El solo título de la obra nos lleva a reflexionar sobre el papel del Estado y la administración pública, al tomar en cuenta lo que a nuestro colega Ricardo Valle le ha preocupado por muchos años, desde que éramos de su edad, imagínense ustedes, la vinculación entre el Estado, el gobierno, que sin sociedad no existe ni el Estado, y mucho menos el gobierno. Estado, sociedad y gobierno. Es un vínculo implacable para nuestra disciplina. Y
al considerar que la administración pública no es tan solo un instrumento de eficiencia y eficacia, sino un medio idóneo, es decir, vocacional, privilegiado, complejo y poderoso. Nosotros creemos a veces que la administración pública no es poderosa, es poderosísima. Fíjense ustedes, pónganse ustedes imagínense, pónganse a pensar que son de la familia Slim. Serían riquísimos, ¿no? Entonces, serían poderosísimos. Pero el caso es que somos ciudadanas y ciudadanos comunes y corrientes, no comunes y cochambres, sino comunes y corrientes. Y eso nos da mucha fuerza para nuestras opiniones y nuestras percepciones. Decimos que Slim es muy importante y lo es, porque pues es un consorcio de comunicaciones fundamentalmente, pero también de construcciones y también de tecnología nueva en la administración privada. Es muy poderoso. Y decimos, no hay poder más poderoso, ¿no? Sí, es la administración pública. ¿Cuántos empleados tiene Slim? Vamos a suponer que tiene. ¿Cuántos se te ocurre que tenga? Muchos, un montón. ¿Quién puede decir una suma? X. Imagínense, digan lo que quieran. ¿5,000? ¿25,000? Bueno, no, tiene casi 2 millones de empleados en toda la República, pero además no actúa solo en la República, sino también como se globaliza, actúa también en Latinoamérica y en alguna parte del sur de los Estados Unidos. Es un hombre muy poderoso, sin duda. Pero ¿cuántos empleados creen ustedes que tiene la Administración Pública Federal, estatal y municipal? Hay 2,500 municipios en México. Hay 32 estados y hay un gobierno federal. El gobierno federal no se ponen de acuerdo los estudiosos porque es muy variable, es muy cambiante, pero sí tiene entre 1,850,000 empleados y 2 millones. En todo el bloque de secretarías de Estado son 20, más 210 entidades paraestatales, 2 millones. Nada más Pemex, pues tiene más de 80,000, y el Seguro Social tiene más de 200,000, y la Secretaría de Salud tiene más de 100,000. Entonces piensen, vayan juntando, piensen en cuántos tiene el consorcio Slim. Ya nada más con el gobierno federal, ya somos, para dar empleo, tan importantes o más que todo el consorcio Slim. Si me está escuchando alguna oreja de Slim, yo diré que no hablé mal de él y no he hablado mal de él, al contrario. Da empleo, desarrolla tecnología, etcétera. Paga impuestos. Paga Como impuestos, paga impuestos, no como otros, efectivamente. Y luego, en los gobiernos estatales, hay 32 entidades federativas. ¿Cuántos empleados tiene cada entidad federativa?
Calculen un promedio. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene más de 350,000. Entonces, imagínense ustedes la zona metropolitana de Monterrey, la zona metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana de Puebla, pero hay 51 zonas metropolitanas ahorita en el país. Entonces, imagínense cuántos promedio, vamos a suponer promedio, que tenemos un promedio de 100,000 por entidad federativa, llegamos a 3,200,000 más 2 millones, ya son 5,200,000. Y supongamos que cada municipio, son 2,500, tiene un promedio de 1,000, son 2,500,000. Entonces el gobierno es muy poderoso, tiene un presupuesto de más de 11 billones para este año. 11 billones son una barbaridad. No los tienes limpios. Y eso nada más es el gobierno federal, más los presupuestos estatales, más los municipales, aunque hay mucha transferencia de recursos de la federación a los estados. ¿Les está interesando lo que les digo? ¿Sí? Ay, me siento muy motivado, sobre todo porque estas ideas me las expuso José Juan a tratar de hablar de una nueva gobernanza. Entonces, somos un gobierno fuerte, somos un gobierno numeroso, somos un gobierno económicamente importantísimo para el país y socialmente somos productores de la concordia. De los 2,500 municipios de México, hay uno solo que se llama el municipio de la Concordia y está en Sinaloa. Y ciertamente no está cerca de los narcos, ¿eh? Está más bien un poquito al sur de Mazatlán, más llegando a la costa del Pacífico. Entonces, la Concordia, ¿qué es la Concordia? La Concordia, pues es algo que suena bonito, ¿no? La Concordia es producto de un acuerdo. Y como es producto de un acuerdo, produce pactos. Nuestro pacto fundamental es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y somos el medio, a través del gobierno, para lograr la concordia nacional. Pero ustedes me dicen, algo está fallando en este país, porque ¿cuál concordia? Si está lleno de violencia por todos lados, y de asesinatos, y de feminicidios, y vemos el periódico y decimos, yo me quiero ir de este país. Está muy difícil. La generación de ustedes quizá ha normalizado más la violencia. La de nosotros no. La de nosotros fue un momento más estable, de muchos años, de una duración de varios años. Pero, de todas maneras, por eso nos sorprende más la violencia. Y entonces uno se pregunta, ¿qué hay con la concordia? ¿Qué pasa con esa función del Estado? Por eso hablé del Estado, sociedad y gobierno. Es muy importante. Entonces, ya me pasé. 3 minutos. Ay, ya me quedan 3 minutos. ¿Tú ya mejor me callo o qué? ¿O me aguantan un poquito más? Le dicen a la moderadora que me dé otros 3 minutos y ya termino. ¿Sí? Bueno, los 5 ejes que propone José Juan para alcanzar una nueva gobernanza pública refuerzan la necesidad de revisar los principios políticos, teóricos y prácticos que nos nutren como estudiosos y participantes pragmáticos del conocimiento y puesta en marcha de la disciplina en el campo de acción. Es muy difícil.
Es muy difícil hacerlo y les será muy difícil a ustedes cuando se incorporen, pero no es imposible. Lo que es imposible es defender a la disciplina que nos reúne como autoridad social, limitándonos al campo de la especulación ideal o hipotética, sin contar con evidencias constantes y sonantes en el espacio de la economía, la sociedad, la cultura de cualquier nación. Estoy hablando de cualquier nación, no solamente de México. Resulta que por lo menos complicado cuestionar el rol e importancia de la sociedad en el tema de las decisiones fundamentales. Esto es, de lo que pueden, deben y tienen que hacer los representantes gubernamentales en los tres poderes públicos y en las entidades y municipios de una federación. Primero tenemos que entender qué es federación. Y cuando nosotros nos ponemos a estudiar qué es la Federación Mexicana, nos encontramos, como dicen ustedes, con un montón de problemas. Porque habiendo sido promulgada por la Constitución como una federación, desde la primera Constitución, realmente nunca hemos sido una federación. El poder de México está centralizado en uno de los poderes, el poder ejecutivo. Y cuando podamos desentrañar por qué históricamente suceden así las cosas, es porque la sociedad ha sido pasiva, fundamentalmente pasiva, pero ya no lo es, como nos dice José Juan. Ya, ahora sí ya voy. ¿Me queda un minuto? Bueno, ya casi. Este José Juan nos dice que la sociedad fue pasiva y nos habla de una administración pública, una gobernanza, de una gobernabilidad progresiva. Tiene razón. Ha ido progresando. Estamos progresando. Ustedes van a llegar a mucho más que lo que nosotros hemos llegado. Eso esperamos. Que nos den de cocos decir, estos viejitos ya no tienen mucho que decir, mejor déjenme la palestra a mí. Y está bien, tendrán razón, y ya termino. Me resulta imposible ignorar el origen poblacional, territorial y gubernativo, así como las responsabilidades constitucionales y legales del Estado y del gobierno, si deciden alejarse de su base. Cuando el gobierno se aleja de su base social, surge el autoritarismo. ¿Ustedes quieren un presidente autoritario? ¿Sí o no? No. Pues ya tienen uno. Y luego, si se alejan bastante, pues entonces vamos a encontrar un dictador. Y nadie quiere un dictador. Ninguna dictadura. Ni una dictadora ni un dictador. Y tampoco queremos que nos engañen y nos manipulen a través de los medios de comunicación y de las, como les dicen, las benditas redes. Entonces, cuidado con las manipulaciones. Pero eso nada más nosotros lo podemos decidir. Como se demuestra en el libro, la sociedad es el día de hoy un actor activo. Esto es, no se trata de un pueblo pasivo e ignorante frente a las decisiones del poder. Vale la pena reiterar que los diferentes estratos sociales son capaces de organizarse, demandar, exigir y lograr una mejor calidad de vida. En síntesis, 1. Primero compren el libro, porque si no lo compran, pues no lo van a leer. O bueno, quizá está en la red y entonces sí lo pueden leer.
Estos no están en la. Como no están en la red porque lo quieren vender, está bien. ¿Cuánto cuesta el libro? No tengo idea. No sé qué te- ¿$400? No, Está barato, hombre. ¿eh? No, bueno. Levante la mano quien tiene $400 para comprar un libro. Pero sean valientes y díganlo. Uno, bueno, ya por lo menos ya uno se va a vender. Pero bueno, tienen que comprarlo. Algún día les van a dar 12 meses sin intereses. Luego hay que leerlo, porque conozco bibliotecas de amigos y amigas nuestros que están llenos de libros sin leer y les cuesta mucho dinero, pero no los leen. Entonces hay que leer los libros. Léanlo porque hay que analizarlo, no hay que aceptarlo así tan fácilmente, hay que analizarlo, eh, hay que discutirlo entre alumnos y profesores, funcionarios y políticos, toda vez que hay una oportunidad frente a la inminencia de un cambio de gobierno. Yo que el autor se lo regalaba a las dos candidatas y al candidato, porque ya existe, aunque no lo crea él mismo, pero ya existe. Entonces, habría que convocar a una reunión la nueva gobernanza, explicar qué es el término gobernanza. Se oye bonito, pero a ver, profesor, ¿la gobernanza es gobierno? ¿La gobernanza es gobernabilidad? ¿La gobernanza es qué? ¿Cómo me lo explica, profesor? Explíqueme qué es gobernanza. ¿Algunos de ustedes puede explicar lo que es la gobernanza? Díganlo con sinceridad. Quien puede explicarlo, levanta la mano. Nada más él. No, también mis alumnos de posgrado, pues sí, están. ¿Y ya la pueden explicar? Sí. Bueno, ahorita le vamos a dar chance de que le explique y verá qué polémica se va. Ya termino y muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por escuchar. Doctor Castelazo, muchísimas gracias por sus reflexiones. Esta disertación que hace perfectamente de ubicar la importancia de la administración pública entre esta tríada Estado, Gobierno, Sociedad, muy interesante. Y esperemos que a nuestros estudiantes que están por decidir la opción de la carrera que van a elegir, pues les atraiga, ¿no? Pensar que pueden estar en un ámbito sumamente interesante, pero además muy relevante e importante en estos tiempos. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a que nos cuente el doctor José Juan Sánchez, el autor, pues de qué trata esta obra, ¿no? Que nos presenta una de muchas de sus obras que también el doctor ha estado elaborando en estos años y la verdad también me sumo a las felicitaciones, doctor. También fue mi profesor, mi tutor, ahora un gran amigo, colega, con el que estamos compartiendo este tipo de espacios. Muchas gracias. Y bueno, la semblanza del doctor José Juan es que él es doctor en Administración Pública por esta máxima casa de estudios, es profesor de tiempo completo en la UAM, Unidad Zumpango, y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el nivel 2. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, mi amable. Bueno, siempre es un gusto presentar una obra en nuestra alma mater, en la facultad, que es donde yo estudié la maestría y el doctorado. Hoy quiero simplemente dar el agradecimiento a mi amiga Grace, es mi compañera de generación. Estudió conmigo en Acatlán hace muchos años, ¿no? Éramos muy jóvenes. Está aquí también su hermana. Y yo le dije, vas a ser mi invitada especial, porque finalmente ella me conoció cuando yo era un estudiante muy comprometido y me ponía a discutir con los alumnos y con los profesores. Y en fin, bueno, ese es un gusto, Grace, que estés aquí, compartas conmigo esta presentación. A ver, sí, es muy importante que ustedes, como alumnos de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, definan si se van a Ciencia Política y Administración Pública. Yo voy a defender la administración pública. Yo les diría, yo soy maestro y doctor en Administración Pública. Ya no hay
esos grados aquí porque aquí cambiaron. Pero yo les diría, necesitamos más administradores públicos que politólogos, con todo respeto. Necesitamos personas preparadas que tengan claro que la administración pública es servir a la gente y es una vocación de servicio. De esto habla el libro, ¿no? De esto habla el libro y de esto se va a tratar. Hace algún tiempo el doctor Castelazo, y es doctor, me dijo, dime cómo está la gestión pública en el mundo. Me pidió eso, entonces tener mis apuntes de gestión, que también conoce el doctor Valle, y agarré y le hice un pequeño extracto y se lo mandé. Pero sin lugar a dudas, este libro actualiza cómo está la administración pública y la gestión pública en el mundo. La mayoría de las referencias son en inglés. Tuve que traducir mucho. Es algo que he pedido también a la maestra Rina, que entremos al inglés. El inglés nos ayuda directamente a las fuentes. Entonces, ¿por qué estudiar administración pública y no ciencia política? O sea, estoy muy de acuerdo en que a muchos de ustedes les gusta mucho la ciencia política, los partidos, la democracia y todo. Pero donde podemos cambiar este país es en la administración pública. Sí, yo he estado leyendo algunos autores de los 70s y 80s que eran abogados y decían, ¿cuál es el único poder que no descansa? El poder ejecutivo. Puede descansar el legislativo y el judicial, pero el ejecutivo siempre está trabajando y siempre tiene que estar trabajando. Es el gobierno en acción, como lo dijo Woodrow Wilson. Y entonces, bueno, también en alguna ocasión platicando con el doctor Ricardo Valle me decía, la administración pública tiene que tener algo que ver con la democracia. Aquí está, aquí hay autores que nos hablan de la democracia y la importancia que tiene. Miren, es muy sencillo plantearles el libro de esta manera. Los autores que yo estuve consultando, la mayoría en inglés, establecían 3 paradigmas en la administración pública. Administración pública progresiva, que significa el modelo de Weber, nueva gerencia pública, New Public Management, que es obviamente la gerencia pública, y nueva gobernanza pública, que sería algo así como New Public Governance, ¿no? ¿Y qué es la gobernanza pública? Pues es esto que le cuesta un poco de trabajo aquí al doctor Castelazo verlo. Es un sistema trilateral donde está el gobierno, el sector privado y el sector social. Ese tipo de modelo existe en países avanzados. Es decir, tengo que decir que no está aquí en México, menos ahora. ¿Por qué? Porque el padre de la gobernanza se llama Koopman. Koopman es de origen de los Países Bajos, creo que es holandés, algo así. Y Koopman estaba viendo donde él vivía y en los países este tipo de situación. El gobierno tiene que trabajar en red y él decía a Koopman que había que trabajar de forma interactiva. El gobierno y los ciudadanos y el gobierno. No de forma unilateral, sino de forma interactiva. ¿Y qué es la gobernanza? Pues es una nueva forma de gobernación. Es una nueva forma de gobernabilidad. Al fin de cuentas, es una nueva gestión pública. Porque he empezado a hacer un poquito ahí de polémica diciendo, las políticas públicas están ya rebasadas como estudio y como solución de problemas públicos. ¿Cómo resuelve las políticas públicas sus problemas? De forma interorganizacional. Las políticas públicas nos enseñaron a entender bien cómo funcionaba la caja negra que era el gobierno. Pero, ¿cómo resuelve el problema la nueva gerencia pública? Pues lo resuelve a través de mecanismos de mercado. Ser más eficiente, ser más eficaz, que los servicios públicos que puedan ser preparados por el sector privado a bajo costo lo hagan. ¿Cómo lo resuelve la nueva gobernanza pública? Pues bueno, trabajando de forma interactiva con los 3. El gobierno participa en una parte, el sector privado en otra y el sector social también en otra. Ya todos sabemos, y creo que eso lo aprenderán en sus cursos, que el único que puede hacer políticas públicas es el gobierno. El gobierno es el único que puede hacer porque es el único que tiene recursos. El sector privado no hace políticas públicas, el sector social tampoco. Y entonces, de alguna otra manera, lo que busca el sector privado y el sector social es tratar de que esas políticas les favorezcan. En la gobernanza no. En la gobernanza hay tareas que el sector público no puede hacer como podría hacerlo el sector privado o el sector social.
¿Qué hacen en otros países? Pues apoyan a esas ONGs y entonces hacen mejor trabajo que el que puede hacer el gobierno. La tesis del autor que propone una nueva gobernanza pública se llama Steve Osborne. Es un británico. Yo al principio lo confundía con otro autor que nosotros leímos mucho tiempo, que es David Osborne. Osborne y Glaber hicieron el libro más difusor de la nueva gerencia pública y se llamó Reverting Government, reinventando el gobierno. Pero Steve Osborne dice lo siguiente, y lo quiso decir muy bien el doctor Castelazo. El Estado es plural y hay un Estado plural de actores en la actualidad. El Estado no puede pensar que él puede resolver todos los problemas y tiene que tomar en cuenta a todos. Esa es una tesis muy importante, distinta a la que tenía Koyman cuando empezó a hablar de gobernanza. Entonces, aquí el tema es que Osborne no incluye a un movimiento que surgió en Estados Unidos que se llama Nuevo Servicio Público. ¿En qué consiste el nuevo servicio público? Pues hay un matrimonio que se apellidan Delar, Robert y Janet, y empiezan a escribir sobre algo que está pasando sobre el servicio público. Pero lo que a mí más me llamó la atención fue un pequeño ensayo que hicieron para el New York Times después de la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y lo que ellos rescatan es lo siguiente. Dicen, los policías, los bomberos que estuvieron en las Torres Gemelas sabían que era un gran riesgo estar ahí, pero sacrificaron su vida para tratar de salvar a todos los que estaban en las Torres Gemelas. Y ellos dijeron, esto es nuevo servicio público. Y establecen un decálogo de 7 principios que tienen que ver mucho con la idea, y obviamente ya hice un pequeño ensayo sobre esto en espacios públicos. En la nueva gerencia pública, el tema era dirigir, no remar. ¿Qué significaba eso? Que el problema era de los gerentes. Los gerentes tenían que dirigir y ellos tomaban decisiones. Todos los demás teníamos que estar de acuerdo porque los gerentes tomaban decisiones. El matrimonio de Lar dice, no, el problema no es la dirección, es servir. Y creo que entran otra vez a un tema central en la administración pública. Los que vamos a trabajar, ustedes que van a trabajar en la administración pública, esperemos que se vayan a la administración pública, van a ser servidores del Estado. ¿Y van a servir a quién? A los ciudadanos, no a los partidos, no al partido gobernante, a los ciudadanos. Y concuerdo mucho con la idea del doctor Castelazo, los servidores públicos tienen que servir a la Constitución, no al partido en el poder. A mí me da mucha risa ahora que el mensaje del PRI de que el PRI tiene soluciones y resuelve cosas, pues bueno, cuando dice es que gracias a nosotros tenemos educación, tenemos universidades, casa, no, la Constitución ya lo establecía, el PRI se tardó y no es un asunto de partido. La Constitución establece el gran proyecto de nación, el gran pacto, y entonces había que hacerlo. Yo sé que el doctor Castelazo va a dar otros puntos de vista, pero indudablemente yo creo que los servidores públicos tenemos que tener claro eso, servimos a la Constitución. Y entonces, fíjense qué curioso. Nuestro maestro Omar Guerrero, en paz descanse, decía que la palabra administración viene hacia ministrare, que significa servir y cuidar. Fíjense, servir y cuidar. Ministrare viene también, tiene que ver con ministerio, el que sirve, ¿no? En México no hay ministerios, hay secretarios de Estado, pero son ministerios, ¿no? Son ministros. Entonces, de alguna manera, el que estos autores vuelvan otra vez al servicio público es muy importante. ¿Por qué? Porque con el servicio público y con buenos servicios públicos se crea democracia. Los que vayan a trabajar en la administración pública tienen que ser servidores públicos. Y aquí hay un tema que es muy interesante. ¿Es la administración pública una ciencia axiomática? ¿Es la administración pública una ciencia de valores? Claro que sí. La administración pública tiene valores, interés público, valor público, concordia, solidaridad, y los administradores públicos trabajamos para eso. Ya seamos médicos, profesores, en la policía. Yo estaba pensando, el nuevo servicio público, ¿cómo está más claro? Los bomberos.
Díganme si a los bomberos hay alguien que diga, no, los bomberos son corruptos, los bomberos son un cuerpo que está dedicado a cuidar a la gente, como también los médicos y las enfermeras y el sistema de salud, ¿no? Yo le decía a Yanela no me ha hecho caso, pero yo le digo a Yanela, oye, vamos a hacer un trabajo sobre el nuevo servicio público, estos 7 principios aplicados a la salud y a la pandemia. ¿Cuántos médicos, cuántos trabajadores, enfermeras murieron cuidando a los mexicanos? Se nos olvida. Ellos sabían que estaban en un gran riesgo, sin embargo arriesgaron la vida. Eso es el servicio público. Al fin de cuentas, la administración pública se resuelve en buenos servicios públicos y malos servicios públicos. Los que han viajado al extranjero, no les digo aquí cuánto ha viajado el doctor Castelazo. Bueno, Ricardo también ha viajado y Reina también. Yanela, yo creo que también. Yo he viajado también un poco por el CLAD. Nos damos cuenta en otros países que el desarrollo se ve en los servicios públicos. Buenos servicios públicos. Si aquí hiciéramos una encuesta a los conductores de la Ciudad de México y les dijéramos, ¿cómo queremos las carreteras y los caminos? Sin topes, sin baches. Estamos pagando impuestos, nos merecemos eso. La administración pública ofrece bienes y servicios, pero sobre todo servicios públicos. Entonces, la idea del libro es un poco volver otra vez al servicio público, es a darnos cuenta que la administración pública es muy importante y que en realidad ustedes, si escogen la carrera de administrador público, van a tener mucho que hacer por los ciudadanos. Pero curiosamente, esos aspectos no son recientes. Confucio, que para mí es y no para mí, sino para Dimock, es el primer administrador público del mundo, tenía un código de ética. Y Confucio decía que los servidores públicos tenían que saber conocer dónde vivían, conocer las necesidades de los ciudadanos, estar en un solo lugar para trabajar para ellos. Eso creo que no ha terminado. El servicio público se trata de eso. Y todos cuando somos ciudadanos queremos buenos servicios públicos. Está ya comprobado ahora también, yo tengo algunos estudios sobre corrupción, los mejores servicios públicos ahora son digitales, por una pequeña razón, porque los servicios públicos en TICs son menos corruptos. Nadie les va a pedir nada, o sea, cumple todos los requisitos y les dan el servicio. Entonces creo que la reflexión es un poco hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde queremos que la administración pública que llegue. Por supuesto que el gobierno de López Obrador no está en nueva gobernanza pública, porque López Obrador no cree en las ONGs, las detesta, las quisiera eliminar, pero son actores que ya existen desde el siglo XX y más ahora. Yo solo pongo un ejemplo cuando digo, si ustedes recuerdan las imágenes de la invasión de Rusia a Ucrania, la mayoría de los ucranianos se fueron a Polonia. Y en Polonia, ¿quién los estaba recibiendo? No los estaba recibiendo todo el gobierno polaco, eran ONGs que estaban ayudando y estaban canalizando y ayudando a las familias y a los refugiados. Las ONGs son muy importantes, el tercer sector es muy importante. Entonces, necesitamos voltear a eso. Yo no veo que los 3 candidatos presidenciales, las candidatas y el candidato, piensen de esta manera. No veo que haya un nuevo servicio público. Este país necesita urgentemente un servicio civil de carrera en los 3 niveles de gobierno. Eso no lo veo. Siempre ven a la administración pública como un botín, porque ese es el modelo que tenemos, esa es la realidad. El que gana se va a quedar con todos los cargos de elección, todos los cargos de confianza. Los de base no los puede mover porque son inamovibles, pero los de confianza sí. Y pasa en el gobierno federal, pasa en todos los gobiernos estatales y en todos los gobiernos municipales. Ese modelo es del siglo XIX. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes tienen, si se van a administración pública, defender eso. Defender una administración pública para la gente. Que volvamos a pensar en que los servidores públicos deben de tener vocación y que esa vocación significa también valores. Proponer el interés público, el valor público, que es un poco la tesis de la doctora Rina sobre lo público dentro de la administración pública. Aquí en este libro hay varios autores que están discutiendo eso y que sigue siendo muy importante, porque al fin de cuentas en la agenda
En la agenda de la administración pública, en un tiempo fue muy importante el Estado, en otro tiempo fue muy importante el mercado. En este momento, lo más importante es la sociedad. Y la agenda de la sociedad es transparencia, accountability, rendición de cuentas. Este gobierno no lo ha hecho y creo que, bueno, pues ya no lo hará, pero esperemos que el siguiente pueda hacerlo y que la siguiente presidenta sí se comprometa a un gobierno más para la gente y un gobierno que sirva a la gente. Es muy curioso, nadie se da cuenta, pero ¿cuál es el eslogan en el gobierno del Estado de México? Con Delfina, servir, el poder de servir. La esencia de la administración pública es el servicio. Y si rescatamos eso, vamos a rescatar a nuestra administración pública. Yo espero que muchos se vayan a la administración pública porque necesitamos más administradores públicos. No solo funcionarios, tenemos pocos profesores de administración pública aquí en la facultad, tenemos pocos investigadores de administración pública y tenemos muchos politólogos, qué bueno, pero necesitamos más administradores públicos que estén con nosotros, que tomen la bandera y nos rebasen, porque Ricardo, porque Rina, porque también aquí Castelazo y yo, ya somos de una generación que va saliendo y necesitamos que vengan nuevos investigadores, nuevos estudiantes que quieran hacer de la administración pública lo que yo siempre he sostenido, una ciencia. Es algo serio, es una actividad que les permite vivir, es una profesión que les va a permitir vivir también de forma decorosa. Y una cosa que me preguntaba el doctor Castelazo, cada vez más hay mujeres que quieren estudiar la carrera y eso nos da mucho gusto. Cuando nosotros éramos estudiantes o profesores jóvenes, casi las mujeres eran muy pocas, ahora es al revés. Creo que eso también habla de que la carrera tiene futuro y puede ser una buena profesión para vivir y tener una vida digna. Así es que muchas gracias que nos acompañen el día de hoy y espero que sí puedan leer o comprar por lo menos mi libro. Gracias. Muchas gracias, doctor José Juan. Pues aquí está el libro tan interesante que hoy nos están comentando nuestros ponentes. Y como ven, lo importante, creo que lo valioso que podemos rescatar de esta obra es precisamente entender a la nueva gobernanza como un paradigma de la administración pública, pero además con la visión conciliadora que el autor trabaja el tema, ¿no? Tanto ver al nuevo servicio público como una vertiente de la nueva gobernanza pública, que precisamente lo que trata justo es de saber servir en pro de lo que va a ser nuestra propia carrera, que es la administración pública. Muchas gracias a nuestros ponentes, al doctor José Juan, y para ya ir cerrando esta presentación, me gustaría saber si hay alguna participación que quieran hacer, algún comentario, alguna pregunta para el autor, ahorita que lo tenemos aquí, si tienen alguna... ya, ok. Adelante, por favor. Hola, bueno, mi duda es muy puntual y es, ¿cuál es el paradigma de la participación ciudadana? Pues prácticamente la participación ha decrecido, o sea, los procesos ya no son tan legítimos como podrían haber sido en años pasados. Entonces, ¿cuál es el paradigma que podemos buscar para la nueva participación ciudadana? Puesto que también números del Latinobarómetro mencionan que, bueno, la juventud es más proclive a caer en ciertos gobiernos autoritarios o dictaduras. Entonces, ¿cuál es como el paradigma? Sí, el paradigma de la participación. Bueno, en la nueva gobernanza pública hay varios aspectos que yo destaco y que también destaca Osborne, que es la participación ciudadana. Y le da varios nombres: gobernanza participativa, gobernanza colaborativa, gobernanza interactiva. De hecho, el doctor Ubaya ha escrito sobre esto, aquí está citado, ¿no? Aquí se va a ver citado, porque es un tema muy interesante. Y la participación ciudadana sigue siendo importante en un esquema de gobernanza pública, en el nuevo servicio público también. De hecho, hay un concepto que me llama mucho la atención que se llama diálogo comunitario. ¿Qué significa? Preguntarle a los ciudadanos qué servicio quieren y cómo lo quieren. Y eso implica participación ciudadana. La participación ciudadana tampoco es tan fácil,
Está comprobado que, por ejemplo, los pobres casi no participan, no se organizan. ¿Quiénes se organizan más? Las clases medias y sectores más amplios. Estamos viendo ahorita la crisis del agua aquí en la Benito Juárez, ¿no? Están bien organizados porque tienen buen nivel de vida y obviamente lo hacen. Pero todos en algún momento pueden usar a la participación ciudadana como un instrumento muy importante. Y la participación ciudadana no es un paradigma, es un elemento importante dentro de la nueva gobernanza pública. Igual que la contabilidad, igual que la rendición de cuentas y la transparencia, pero es muy importante. Gracias. ¿Alguien más? Ay, por favor. Buenas tardes, creo que todavía es. Pues aquí mi pregunta más va a la cuestión sobre cómo podemos hacer que efectivamente sea esta vocación por servir el eje principal en el actuar de la administración, porque al menos cosas que pasan aquí en México o en general en toda la región de América Latina, muchas veces esta vocación por servir se desplaza por una vocación de servirse. Entonces, ¿cómo podemos generar conciencia dentro de los mismos administradores y los ciudadanos para que efectivamente se haga real ese servicio al público y no un servicio propio? Es muy buena pregunta y no es sencillo. El libro lo que está diciendo, lo dice una autora, yo tomé el título de una autora australiana, se llama Dickinson. Ella dice, hay implicaciones en el servicio público, pero sobre todo yo creo que la nueva gobernanza pública implica un cambio en los servidores públicos, en sus valores. Pero esto no es de la noche a la mañana. No todos los servidores públicos pueden hacerlo, ¿no? Habrá policías, habrá soldados, habrá gente que sí tiene ese servicio y esa vocación, pero habrá otros que efectivamente se sirven. Entonces, esto es un proceso gradual, que en las escuelas haya materias de civismo, que en las carreras como en la que están ustedes haya temas de ética, de moral, de valores, de servicio a la gente, porque de otra manera, algunos todavía ven a la administración pública como un buen como un buen negocio público. Son buenos empresarios, tienen buenas relaciones, ¿no? Pues si quieren hacer eso, pues háganse empresarios, ¿no? No usen a la administración pública. La administración pública está para servir. Y los servidores públicos todos, desde el presidente hasta el último trabajador de base, deben de estar convencidos de que tienen que servir a los ciudadanos. Pero ese es un cambio de mentalidad. En México es un cambio de mentalidad muy grande, pero creo que se puede hacer. Y habrá corporaciones que son más proclives a hacer esta parte, los profesores, los médicos, un conjunto de trabajadores que están en la burocracia podrían hacerlo. Pero la mayor implicación es cómo cambiamos esos valores de las personas dentro de la administración pública. Bueno, es un problema axiomático, es un problema de letos, pero tenemos que volver a eso, a tener buenos servidores públicos y que los servidores públicos vean la tarea del servicio público como lo más importante. Gracias. ¿Alguien más? Vamos a dar oportunidad de otras dos participaciones para ir cerrando también. Está el hacer un análisis de su entorno y ser conscientes del mismo. Dentro del libro usted llega a mencionar en algún punto las carencias de los tres poderes en este sentido, especialmente el legislativo. Bueno, el libro básicamente trata del objeto de estudio de la administración pública, que es el poder ejecutivo. Para nosotros ese es nuestro objeto. No entro al tema del poder legislativo ni judicial, porque son otros poderes y son otros temas. Pero lo cierto es que sí creemos que hemos avanzado mucho en temas de participación, en temas también relacionados con el servicio público. Sobre todo quiero referirme a eso. Tengo una hipótesis que ya hice un pequeño ensayo que va a aparecer en la revista de Administración Pública,
por apoyo de la Auditoría Superior de la Federación, lo siguiente. Yo hice un libro para analizar los 5 siglos de corrupción en México, desde el virreinato hasta el gobierno de Peña Nieto. Y lo que encontré, y creo que ese es un tema de gran debate, y aquí espero que también haya un comentario del doctor Castelazo, casi hasta el siglo XX, el único concepto clave que hubo desde el virreinato en el siglo XIX y el siglo XX fue el concepto de responsabilidad. Responsibility. ¿Qué significaba eso? Que se puede ser responsable pero no rendir cuentas. El concepto de rendición de cuentas, que viene de la palabra accountability, que es acon es cuenta, entonces rendición de cuenta, viene casi a finales del siglo XX, pero empieza a ser importante en México con la creación del IFAI y con la ley de acceso al acceso a la información. ¿Qué estoy diciendo? Que la tradición latina usaba la palabra responsabilidad, pero no es tan grande ni tan fuerte como la palabra accountability. Accountability significa, de forma de traducción, rendición de cuentas y transparencia. La rendición de cuentas es el fin, la transparencia es el medio. Y además, accountability tiene 2 palabras en inglés que no son muy traducibles. Una se llama responsibility, algo así que significa hacer que los actores políticos respondan y nos den la información, pero la más importante, enforcement. Enforcement significa que aquel que no haga las cosas y no rinda cuentas tiene que ser castigado. Entonces, la rendición de cuentas, en el caso de los políticos mexicanos, no aparece en su ADN, porque antes tenían la palabra responsabilidad. Y la responsabilidad decía, no, pues yo soy responsable, pero tienes que rendir cuentas. La rendición de cuentas es un acto, no es voluntario, es obligatorio. Todos los servidores del Estado tenemos que rendir cuentas. No porque queramos o si queremos, estamos obligados. Entonces, yo creo que en la administración pública la responsabilidad fue importante, pero no sirvió para combatir la corrupción. Lo que nos puede ayudar es la transparencia y la rendición de cuentas. Por eso no puede desaparecer el INAI. La verdad, soy pesimista. La propuesta de la candidata de Morena, que está hablando de algo que ya vimos. Ella dice, vamos a crear una agencia federal anticorrupción. ¿Saben de dónde viene eso? De una propuesta de Peña Nieto cuando era presidente electo y él le llamó Comisión Nacional Anticorrupción. Y decía lo mismo, vamos a desaparecer a Función Pública. No se desapareció durante 3 años. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos combatir la corrupción si no tenemos transparencia? Si no tenemos rendición de cuentas. No, va a fracasar. Yo hice un pequeño ensayo aquí que, Héctor Samitis nos coordinó un libro y en ese documento lo que pasó fue lo siguiente. Peña Nieto, como nadie le aceptó la Comisión Nacional Anticorrupción, la dejó ahí. Vino el escándalo de la Casa Blanca y nombró a un secretario, Virgilio, ¿no? Para que viera si había conflicto o no. Y a partir de ahí siguió funcionando la Secretaría de la Función Pública. Entonces, este país no le es suficiente responsabilidad. Tiene que tener rendición de cuentas y transparencia. ¿Para qué? Para hacer más efectivo ese combate a la corrupción. Pero el libro habla más de poder ejecutivo. El legislativo y judicial son objetos de otras disciplinas que no siempre nosotros analizamos, ¿no? Gracias. Aquí, sí. Gracias, doctor. ¿Usted considera que para que se dé una mejor gobernanza, una nueva gobernanza con la participación ciudadana, se deben fortalecer los valores éticos, el respeto, la disciplina? Porque todo eso ha venido diluyéndose y pues por eso hemos caído en tanta ingobernabilidad. ¿Usted qué nos puede comentar al respecto? Sí, los valores van muy de la mano de la administración pública. Cuando damos un servicio no nos damos cuenta que estamos dando también democracia, bienestar, justicia, ¿no? Aquí, por ejemplo, aspectos importantes es
¿El servidor público puede ser un agente de cambio? Sí lo puede ser, porque si llega una persona de la tercera edad que tiene problemas de cuestiones de tics, pues un burócrata le puede ayudar, le puede servir a cómo hacer las cosas. A una persona que no habla bien o una persona indígena. El servidor público es un agente de cambio. Puede cambiar el entorno y puede servir. Y por supuesto que los valores son importantes. Yo creo que el libro menciona que tenemos que recuperar el interés público, el valor público, el sentido de comunidad, que es muy importante. El concepto que hablaba de concordia, el doctor Castelazo también lo es. Y una cosa muy importante, los servidores públicos, cuando hacen bien su trabajo, están entregando democracia, porque están fortaleciendo el gobierno de todos. Cuando alguien hace un mal servicio, está afectando también a la democracia, está afectando a la estabilidad y la gobernabilidad. Koyman, cuando escribió su libro, pues decía que la gobernanza era una forma de gobernación, pero que necesitaba de la gobernabilidad, porque sin gobernabilidad no hay gobernanza. Entonces creo que estos planteamientos, mis alumnos de aquí del posgrado, se han oiga, doctor, ¿para qué estudiamos esto si aquí en México no se da? Precisamente por eso, porque tenemos que aspirar a llegar a eso y ver qué de estos nos puede servir y lo podemos aprovechar, ¿no? Yanela hizo una tesis doctoral sobre APP, Asociación Público-Privada. Es un instrumento que usa la nueva gobernanza pública, pero el problema de la APP es que no rinde cuentas y entonces hay que tratar de acomodar esto a nuestras necesidades. Pero creo que la administración pública tiene futuro y tendrá más futuro si los alumnos que están aquí empiezan a aceptar la opción de administración pública y no se van con nuestros politólogos que no siempre dan soluciones y que siempre están en otro tipo de situaciones, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor. A ver, me dicen que hay una participación más. Por favor, sería la última para Sí. ir cerrando. Sí, Adelante. nada más, una pregunta al doctor José Juan y también felicitarlo por su obra. Se dice que en la actualidad hay una crisis en general en las ciencias sociales, porque pues en este caso hay una desconexión entre la academia y el mundo real. ¿Podemos decir que en la administración pública estamos en ese mismo predicamento? Gracias. Yo creo que no, porque hay una cosa ahí que es una cuestión epistemológica y ontológica de la administración pública. La administración pública es una ciencia aplicada, porque todo lo que aprendemos lo aplicamos en la burocracia, en el gobierno, pero al mismo tiempo es una ciencia teórica que necesita todo eso, ¿no? Entonces, como ejercicio profesional, la administración pública no está divorciada, está todos los días trabajando en un contexto complejo y necesita ver qué hacen los ciudadanos, cómo se manifiestan, cómo atender las demandas de la gente y todo. Entonces, no, yo creo que los enfoques teóricos ayudan a ver una parte del problema. La otra parte es la praxis, que es el ejercicio que cada quien hace, ¿no? A veces nuestros teóricos, tienen grandes categorías, pero cuando uno ha trabajado en el gobierno, uno sabe todas las responsabilidades que hay y todo lo que hay que hacer. Y por eso es muy importante que los servidores públicos también aporten y nos den sus puntos de vista. El doctor Castelazo ha sido funcionario y yo tomo muy en cuenta sus comentarios porque también él ejerce la función pública y tiene una visión que también le ayuda a hacer todo eso. Entonces, no sé otras disciplinas si lo tengan, pero la administración pública no tiene ese problema. Yo he escrito que la administración pública tiene futuro. Un autor español que se llama Charles Ramió escribió un libro sobre inteligencia artificial y robots en la administración pública. Lo que nos está diciendo Ramió es que en el futuro en Europa, como en México también, en 2050, por ejemplo, habrá más inteligencia artificial, habrá más procesos de robotización, pero habrá menos empleos en la administración pública. Y las universidades tendrán que prepararse para eso. Tendrán que darles más contenido de tecnologías y de todo esto relacionado, porque él incluso calcula por años más o menos cuántos van a desaparecer de puestos. Y creo que en eso también México tendrá que tomar en cuenta este tipo de pronósticos, ¿no?
Muchas gracias, doctor José Juan. A ver, ¿Se puede? sí, claro, unos minutos. ¿Aguantan otro comentario? ¿O ya tienen que ir? ¿Ya se quieren ir? Bueno, el problema del gobierno, la administración pública, la gobernanza y la gobernabilidad, y todos los conceptos que se han venido desarrollando, que son muy interesantes, pero todos tienen que ver con una cuestión que es absolutamente política, que es el poder. El poder significa, como dice Luhmann, ¿conocen a Niklas Luhmann? El poder significa poder. Ay, ¿qué es eso? Pues que sí se puede, ¿no? Es lo contrario de no poder. Entonces, hay algo que tiene la administración pública que hay que volver a discutir en las aulas y en la práctica, que es el papel de la autoridad, porque la autoridad es poder y la autoridad para que sea, como dice Weber, efectiva, tiene que tener la fuerza física legítima para imponerla. Si la autoridad no se puede imponer, pues no va a ser autoridad finalmente. Entonces, si nosotros damos consejas a la sociedad o la sociedad da consejas al gobierno, ¿dónde queda el poder? El poder es importantísimo. Nuestro presidente se dio cuenta de eso desde hace, yo creo que muchos años, y por eso se unió al ejército y a la marina, creó la Guardia Nacional, hace su reunión todos los días a las 6 de la mañana sobre seguridad pública y sin embargo tiene más muertos que en los 6 años de Peña y Peña tuvo más muertos que en los 6 años de Calderón. Y lo que pasa es que el poder cedió el poder. ¿Cuándo cede el poder el gobierno? Cuando pierde la noción de Estado, cuando pierde el territorio. Si no controla el territorio, entonces no tiene poder. Y si cede el poder, la sociedad se debilita, se aterra. Mejor se va a otro lado o cruza los brazos. Pero no podemos pensar que hay administración pública sin territorio y sin sociedad. Y no hay gobierno sin autoridad. Estos intelectuales que nos ofrece José Juan en el libro y son muy bienvenidos, sin embargo les hace falta la reflexión sobre el papel del poder. El poder es poder. ¿Y cómo se demuestra que es poder? Cuando se puede imponer. Y si no se puede imponer, no es poder. Por eso la policía, me acuerdo de Omar Guerrero, cómo hace toda su reflexión sobre el papel de la policía como política. Es decir, la fuerza del poder es enorme porque tiene cómo imponerse. Si globalmente pensamos que los Estados Unidos es poderoso porque es a todo dar, porque tiene universidades, porque tiene una sociedad muy plural, porque tiene 52 estados, no. Estados Unidos es poderosísimo porque tiene el poder nuclear.
y ya domina a Rusia, pero Rusia también tiene el poder nuclear. Y ahora Irán sale con que también tiene poder nuclear, Israel tiene poder nuclear, China tiene poder, India tiene poder nuclear. Entonces, ¿qué va a pasar con todos nosotros? Nosotros vamos a estar como temblando, esperando a ver a qué horas explota lo nuclear. No, tenemos una oportunidad de poder. ¿Cuál es la oportunidad de poder de la administración pública? ¿Saben cuál es? Que podemos poner y quitar gobiernos, pero no lo podemos hacer sin la sociedad. Y si la sociedad no participa, no solamente electoralmente, sino activamente, si tiene servicios públicos perfectos, nadie los tiene. Ni Holanda los tiene. Ni Dinamarca. Servicios públicos, nadie es perfecto. Pero con que sean aceptables está bien. O sea, con que vaya a la basura todos los días, encantados. Pero si no va 2 días, bueno, echamos rayos y centellas. Pero sí tenemos poder o no tenemos poder. No tenemos los militares de nuestro lado, ni a la policía de nuestro lado. Tenemos el poder de quitar y poner gobiernos. Entonces, por eso tenemos que participar muy activamente. Ese era mi comentario, Muchísimas compañeras y gracias. compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castellanos. Bueno, pues vamos a dar por terminada esta presentación, no sin antes agradecer al Centro de Estudios en Administración Pública por la gestión y para que se pudiera llevar a cabo el evento y gracias a su asistencia. Buena tarde.